Muy buenos días. Vamos a iniciar. Estamos en el estudio del Evangelio de San Juan. Ayer nos explicaron el capítulo 18, Claudia, del versículo 25 hasta el 40. Pedro niega la segunda y la tercera vez a Jesús. Le dicen, ¿quién me lee el 25, por favor? Jesús les respondió: si he hablado mal, testifica en que está el mal. El 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de tus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. No lo soy. A veces negamos a Jesús, ¿verdad? Nos decía Claudia. Y luego el siervo del sumo sacerdote le vuelve a preguntar y le dice, y lo vuelve a negar. ¿No te vi en el huerto con él? Y entonces lo niega y canta el gallo. Dice en otra versión que cantó el gallo, pero también Jesús lo vio, ¿verdad? Cruzaron las miradas. Ahí. Entonces, a veces negamos a Cristo con nuestras acciones y Dios nos reprende también, ¿verdad? Nos hace ver cosas. Luego Jesús es llevado a la casa de Caifás. ¿Recuerdan quién era Caifás? Aquel que había dicho que era mejor que muriera uno, ¿verdad? Que no todo el pueblo. Era mejor matarlo a Jesús. Pero nos explicó Claudia que ya no pudieron entrar los sacerdotes porque se iba a celebrar la Pascua y no se les permitía entrar a lugares contaminados. Pero a Jesús sí lo llevaron ahí, ¿verdad? A ese lugar. Le preguntan, Pilato sale, ¿de qué se le acusa? Simplemente dijeron que era ¿qué palabra usaron? Malhechor. Nada más un malhechor. No hay una acusación directa. Simplemente es un malhechor. Versículo 31, ¿quién me lo lee? Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces ya lo iban a matar sin juzgarlo. Ya estaba sentenciado sin haber un juicio, ¿verdad? Incluso sin una acusación directa de cuál había sido la falta, simplemente un malhechor. Pilato interroga a Jesús y le dice: tú eres el rey de los judíos. ¿Cuál fue la respuesta sabia de Jesús? Tú lo has dicho, ¿verdad? ¿O te lo han dicho alguien? Vimos que Jesús está ministrando la palabra a Pilatos, ¿verdad? Porque le está hablando y le está mostrando quién es él. El 36, ¿quién me lo lee? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Le dice que él es rey? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Él es rey? Pero no pertenece al mundo. ¿A cuál otro mundo? ¿A qué mundo no pertenece? ¿Quién tenía la autoridad? Era el mundo de las tinieblas, ¿o no? Su mundo no es ese mundo, él vino a dar luz. Pilatos le había hecho una pregunta: ¿qué has hecho? ¿Por qué lo podía juzgar Pilatos? Por nada. Por eso le pregunta: ¿qué has hecho? Entonces Pilatos le dice: ¿tú eres el rey? Tú lo dices. Tú dices que yo soy. Para esto he nacido. Para esto he nacido. ¿Para ser rey? Claro. Y sus ovejas oyen mi voz. ¿Nosotros pertenecemos al reino de Jesús? Sí. Porque nosotros lo aceptamos como nuestro Señor
y como es nuestro rey. Entonces no tienen con qué forma de juzgarlo, no hay nada. De hecho, la esposa le había dicho que no tuviera nada que ver con ese, ¿cómo lo llamó? Justo. ¿Y quién es justo en la tierra? Nadie, Solo es. solamente Él. Y un justo es el que te puede justificar, ¿verdad? No encuentra nada. Se acostumbraba a soltar un reo antes de la Pascua. Y Pilatos le dice, versículo 39, ¿quién me lo lee? Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Quieres, pues, que suelte al rey de los judíos? ¿Cómo lo nombra? Rey de los judíos. Rey de los judíos. Ahora, ¿podría haber otro rey si estaban bajo el dominio del rey de Roma? No. Pero ya hay otro rey, el rey de los judíos. Pero eso lo dijo Pilato, ¿ah? Lo dice Pilatos a los judíos, ¿verdad? A la muchedumbre que lo querían. Capítulo 19 es la continuación, que pase la del cumpleaños, y le damos un aplauso por su cumpleaños. Bendito sea mi Dios que nos permite estar aquí reunidos con vida, porque si recuerdan hace un año tuve un accidente y pues bueno, Dios me permite por algo estar de pie y cambiar mi historia. Hacemos una oración, por favor. Bendito Dios, Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo por este nuevo día, Señor, por habernos permitido levantar nuestros cuerpos, Señor, por poder ver, por poder hablar, por poder escuchar, por poder ser independientes, Señor. Gracias, Señor. Solamente nuestra dependencia está en ti, Señor, ligada. Te pido, Padre Santo, porque traigas con bien a todos los que han de venir. Apresura sus pasos, Señor. Llena mi boca de tu palabra, Señor, y sé tú el que hable a través de mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues me toca a mí compartir el estudio de Juan 19, como un poco de brevario cultural. El personaje, uno de los personajes que sale aquí es Poncio Pilatos. Unos lo conocen por Poncio Pilato, otro o bien Pilatos, es del siglo I, gobernador romano de Judea. Se desconoce bien su origen, se cree que es de Italia, y los pocos datos que se tienen de él hacen referencia a su tarea como gobernador romano de Judea. Poncio Pilato también es conocido en español como Poncio Pilatos, con S al final. Fue un miembro del orden ecuestre y quinto prefecto, así es como lo conocían, de la provincia romana de Judea, entre los años 26 y 36. Se cree que nació en diciembre del año 12 a.C. en Italia, falleció en el año 38 después de Cristo, igual en Italia. Su cónyuge fue Prócula. Su título era prefecto romano de Judea y su ocupación era gobernador romano de Judea. ¿Qué más podemos observar? Llegado a este cargo en el año 26, Poncio Pilato se ganó pronto la hostilidad de los judíos al pretender introducir el culto imperial mediante la colocación de imágenes pintadas del César. Tras esto volvió a provocar la ira del pueblo al querer pagar un acueducto con los fondos del tesoro del templo. Según la tradición cristiana, Poncio Pilatos fue el responsable de la condena de Jesús de Nazaret a la cruz, que decretó por instigación de la jerarquía religiosa. En esta decisión influyó el temor a permitir la aparición de un movimiento religioso que se saliera del control, y esto podría tomarse en algo revolucionario. En el año 37, Pilatos fue destituido de su cargo por el gobernador siria, Betelio, a causa de la dureza con la que había reprimido a los samaritanos. Eso nada más como brevario cultural. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 22, que es lo que me corresponde a mí. Lo podemos ir leyendo de dos en dos versículos por persona, de favor. Comenzamos contigo, Richard, por favor. Así pues, entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo,
mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ninguno he dicho algo. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo así a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo a Pilatos, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se pone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en el hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora es sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él cargando una cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título está escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Gracias. Bueno, pues vemos que en el versículo 19:1 vamos a híjole, yo siento que este capítulo sí es un poco duro, un poco fuerte, un poco desgarrador, sería yo como lo pondría, porque nos habla de qué es el azote, nos habla de lo que padeció en sí nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en el 19:1 dice azotó. Al parecer, Pilato azotó a Jesús como parte de una estrategia suya para que después lo liberaran. ¿Cuál fue su estrategia de Pilato? Primero, lacerar tanto a nuestro Señor Jesucristo que a la hora de presentarlo, la gente se moviera en misericordia y aceptara la liberación. Sin embargo, no se salvó del azote y vamos a ver qué tipo de azote. Veamos, dice, esperaba así que los judíos fueran apaciguados y que la lástima ante el sufrimiento de Jesús despertara en el pueblo el deseo de pedir que lo soltaran. Veamos Lucas 23, del 13 al 16, por favor, si alguien lo tiene. O alguien lo... Lucas 23, del 13 al 16. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigar. Así es. Dice, el azotamiento era un acto horrible y cruel en el que la víctima era despojado
En algunas partes dice toda su ropa, yo en otras partes dice que nada más era de la parte de arriba, del tórax. Despojado de su ropa, atado a un poste, flagelado por varios verdugos, que en este caso fueron soldados turnados entre sí cada vez que se cansaban de azotar. Para víctimas que no fueran ciudadanos romanos, el instrumento predilecto era una empuñadura de madera de la cual colgaban varias tiras de cuero que en la punta tenían pedazos de metal o hueso. La flagelación era tan salvaje que muchas víctimas morían en el azote. El cuerpo era despedazado o lacerado a tal extremo que hasta los músculos, venas, huesos podían quedar expuestos, ya que las puntas traían, como bien dice, colguijes, y entonces a la hora de latigarlo se desgarraba la carne. Como anzuelos. ¿Perdón? Como anzuelos. Así es, así es. Entonces dice, esta clase de azotamiento precedía con frecuencia la ejecución con el fin de debilitar y degradar a la víctima a tal punto que en muchos casos lo despojaban de toda dignidad humana. Vemos Isaías 53:5. Amén. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Si vemos todo lo que es el versículo, o el capítulo 53 de Isaías, desde el versículo 3, que está en el Antiguo Testamento, ahí ya se está prediciendo, ¿sí se dice prediciendo? Todo lo que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo a causa de nuestra salvación. Vamos a darle un poquito de lectura a Isaías 53, a partir del capítulo 3. Quien quiera ayudarme igual y podemos ir leyendo de uno, no es mucho. Bueno, se los voy a leer. Capítulo 3 de Isaías 53. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí nos está dando, aquí a mi entender, es que lo conocían, sabían, vivieron con él y sin embargo, aún así lo negaron. ¿Sí? Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrimientos, nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Estamos hablando de los azotes. Lo molieron hasta que se cansaron. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Voy a dejarlo hasta ahí, que fue hasta el 6. Y bueno, pues continuó, dice, sin embargo, parece que Pilato se le ocurrió esto para despertar la simpatía por Jesús, o sea, que la gente se conmoviera por el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Claro, tomemos en cuenta que Pilatos no era una blanca paloma, pero acuérdense que ya le había dicho la esposa que ella tenía, que le dijo, no te metas con este hombre, no he podido dormir a causa de este hombre. Pilatos era una persona muy supersticiosa, era muy miedoso, no temeroso, miedoso. Entonces eso hizo que despertara ese sentimiento de querer soltar a nuestro Señor Jesucristo, porque él era también muy sanguinario, era malo, no era una persona buena. En el 19:2 dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Esta corona se elaboró con ramas puntiagudas de hasta 30 centímetros de largo, perteneciente a alguna palma datilera. Con ellos hicieron una especie de imitación de corona radiante que portaban los reyes orientales, a cuestión de bufarse, de burlarse de nuestro Señor. Las espinas atravesaron la cabeza de Jesús y contribuyeron a aumentar el dolor y el desangre.
El manto púrpura, este color era representativo de la realeza. Podía tratarse de una túnica militar que se puso sobre los hombros de Jesús con la intención de hacer mofa de su declaración acerca de ser el rey de los judíos. Sí, a veces muchos creímos que él iba ya vestido de toda gala. No, lo vistieron para burlarse de él. ¿Sí? Luego nos vamos voy a continuar. Dice, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. No conforme con que lo azotaron, los mismos soldados, creo que a veces, como que eso se viene de generación en generación, no sé, pero mucha gente que a veces está en cierta, ¿qué sería? En cierto lugar de guardar el orden, se burlan o hacen uso de ese puesto, ¿no? Y yo veo aquí con los que lo flagelaron, con los que lo azotaron, lejos de todo, se burlaban de él. O sea, no conforme con estarlo golpeando y haberlo latigado, todavía se bufaban de él, como que lo disfrazaron, le ponían la corona, me imagino que como que le daban sus zapes, no sé, pero me imagino algo que nosotros no lo hubiéramos ni siquiera aguantado tantito. Yo creo que con una nos hubiéramos volteado, y él, sin embargo, como bien dice, callado, sumiso, se entregó sin réplica alguna. Ok, dice entonces en el 4, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os los traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Ningún delito hallo en él. Veamos no es cierto, ahora me sigo al 5, dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas. O sea, traten de imaginarse eso. Yo sé que es, a lo mejor estoy siendo, pero vamos, para entender lo que en verdad hizo por nosotros, muchas veces decimos, ay, sí, tengo la salvación, qué padre, murió por mí. Pero veamos, creo que muchos criticaron, no sé si vieron la película de La Pasión de Cristo, muchos criticaron esa película porque dicen que estaba muy sanguinaria, pero creo que se acercaba mucho a la realidad. Miremos a nuestro Señor Jesucristo, que sale todo, pues yo creo que al final es humano, era hombre, salía yo creo que hasta temblando, con sus manitas quizás atadas, con su corona todo sangrado. Y él no hablaba, él se quedaba calladito y lo bufaban y se burlaban de él y decían, miren, pues si no lo veo yo culpable, si... O sea, pero no Pilato se expresaba de él como para conmover a la gente, pero no con ese sentimiento de querer convencerlos, sino de bufa, pues aquí está su rey, mírenlo. O sea, pues no le veo nada, no le veo casi ningún chiste, ¿no? Entonces, bueno, continuemos con el relato. Dice el 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros, crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Ahí es cuando decimos que Pilato se lava las manos y dice, pues yo no veo nada en contra de él, si quieren ustedes hacerlo, pues háganlo, ¿no? Pero aquí vemos también un Pilatos falta de carácter, un Pilatos que bien decía él, si yo quisiera, podría haberte dicho, pues saben que yo no veo nada en contra de él y yo lo voy a soltar y vamos a crucificar al otro, ¿no? Sin embargo, como que estaba al contentillo. Y hoy en día vemos también eso en nuestros políticos, ¿no? Que por querer congraciarse con el pueblo, con algunas personas del pueblo, hacen cosas que a veces van en contra de su lógica o de sus sentimientos o de la realidad. Sin embargo, la falta de carácter, la falta de identidad, yo creo que te hace a veces cometer pues atropellos contra personas que no son que no la deben ni la deben. Y que son, ¿cómo se dice? Pues no son culpables. En el 7 dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, que es la blasfemia. Dice en el 7, es una referencia probable al Levítico. ¿Podemos leer Levítico 24, 16, de favor? ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice aquí,
y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, se muere. Así es. Entonces vemos que los judíos, había oído yo que decían que la blasfemia no era cuestión de muerte. No, claro que sí. Era cuestión de muerte, que claro, la forma en que los mataban era apedreada, en forma de apedramiento. Pero eso era lo que los judíos estaban acusando a nuestro Señor Jesús. Pero para los romanos, ¿a ellos qué? O sea, el hecho de que se hiciera pasar por rey o hijo de Dios, a ellos no les afectaba. Entonces tenían que buscar ellos alguna forma que en verdad moviera a los romanos para que entonces sí lo enjuiciaran y lo mataran prácticamente. Nos vamos al 8, dice, cuando Pilatos oyó decir esto, tuvo más miedo. Recordemos que Pilatos era un poco, que hemos comentado, que era así es, muchas gracias. Dice, muchos oficiales romanos eran supersticiosos en extremo, mientras los judíos interpretaron las afirmaciones de Jesús como mesiánicas. Para unas personas con mentalidad grecorromana, el título Hijo de Dios pondría a Jesús en la categoría de hombre divino, que estaba dotado de poderes sobrenaturales. Pilato tuvo miedo porque había acabado de azotar y torturar a un hombre que, según su manera de pensar, podía someterlo a algún tipo de maldición o de venganza. Por eso Pilatos estaba así como que no doy mi brazo tan fácilmente, ¿verdad? Dice, y en el 9, y entró otra vez al pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió, no le dio respuesta. Más que nada porque Pilato le interesaban los orígenes de Jesús. Su mente supersticiosa se preguntaba con qué clase de persona se había metido. Esa era más que nada la finalidad de la pregunta de Pilatos hacia Jesús. Me voy al 10 y 11, dice, entonces le dijo Pilatos, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aquí está hablando, dice, esta declaración de Jesús indica que ni siquiera la peor maldad inimaginable se escapaba de la soberanía de Dios. Pilatos no tenía control real de la situación, pero no dejó nunca de ser un agente normal y responsable de sus propias acciones. Al ser confrontado con oposición y maldad, Jesús halló consuelo varias veces en la soberanía de su Padre. Si vemos aquí, el que más se comportó a la altura fue nuestro Señor Jesús, porque Él mantuvo siempre la calma. Aunque estuvo muy lastimado, pues todo lo que pasó, me imagino, si cuando tenemos una heridita casi se nos está, como que se nos viene y se nos va la respiración, ¿verdad? Él se mantuvo. Los judíos gritaban con odio. Pilato con miedo, ¿lo suelto? ¿No lo suelto? ¿Qué hago? ¿Quieren que se lo suelte? ¿No se lo suelto? ¿No lo hallo culpable? O sea, si vemos la escena, el único que guardaba la cordura, el único que sabía realmente qué es lo que tenía y qué es lo que estaba pasando y para qué había nacido era nuestro Señor Jesucristo. Dice, mayor pecado tiene, dice, esto podría referirse por igual a Judas o a Caifás. En vista de que Caifás tuvo una participación tan activa en el complot contra Jesús. Recordemos que Caifás, o sea, ya lo tenían, como dicen, premeditado, ya lo habían, como diría nuestro presidente, es un complot, ya lo tenían totalmente planeado, cómo iban, si no era por una cosa, o por otra cosa, pero su finalidad era que lo mataran. Y ellos hacían como que el alboroto, porque se metían entre la gente, entre el pueblo, y ellos eran los que empezaban a gritar, crucifícale, crucifícale, porque no puede ser que toda la gente se haya volteado en contra de nuestro Señor Jesucristo, pero sí puedo creer que era mucha gente, lamentablemente, a veces cobarde, como a veces llegamos a ser nosotros cuando nos dicen, y tú eres cristiano, y a veces en algunas ocasiones, pues estoy en proceso, o sea, no tenemos el valor de decir, sí, somos cristianos, o sea, a veces no defendemos nuestra fe, y yo creo que aquí le pasó también al pueblo.
veían la revuelta, veían el calor de la gente, entonces mejor se quedaban calladitos, no fueran a afectarlos, ¿no? Ok, dice, el punto crítico no es la identidad de las personas, no es la culpabilidad correspondiente de un acto deliberado, frío, calculado como entregar a Jesús a Pilatos con la acusación falsa. Después de haber visto y oído evidencias abrumadoras en el sentido de que él era el Mesías y el Hijo de Dios, Pilatos no había hecho algo así. El 12 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que lo hace rey, ¿qué? A César se opone. Así es. Entonces, lejos de todo, sabían también por dónde atacar a Pilatos. Pilatos también, recordemos que sí tenía un puesto, pero no estaba seguro porque también había ya hecho como que estaba en la tablita, en el hilito, yo siento yo, que pendía su puesto. Entonces, él tenía que cuidar también de su puesto para que no fuera destituido del puesto que él tenía. Entonces, le dicen aquí que no eres amigo del César. Esta declaración por parte de los judíos está cargada de ironía, porque el odio de los judíos hacia Roma indicaba que ellos también estaban muy lejos de ser amigos del César. Sin embargo, los judíos nada tontos dijeron, bueno, a ver, si no es por la blasfemia de haberse querido hacerse pasar por hijo de Dios, que eso sí afecta a los judíos, vamos entonces a utilizar el que se hace rey, y el único rey que tenemos aquí, o sea, ellos no reconocían al César, sin embargo ahí se hicieron pasar porque, no, sí, nosotros al rey, nada más tenemos un rey, ¿sí? Entonces se hicieron pasar como están ofendiendo a nuestro rey, ¿no? Dice, no obstante, sabía que Pilatos temía a Tiberio César, ese es el nombre del César que conocemos, el emperador romano en el tiempo de la crucifixión de Jesús, ya que era conocido por sospechar de todos y castigar sin clemencia. Pilatos ya había creado algunas revueltas en Palestina con ciertos actos imprudentes que encolerizaron a los judíos, así que estaba bajo los escrutinios de Roma para asegurar que hubiera corregido su ineptitud. ¿Se acuerdan que les dije que estaba en la tablita? O sea, como que no había hecho muy buen papel, entonces tenía él que cuidar totalmente la paz en ese sitio para que no lo fueran a destituir. Entonces dice, los judíos le intimidaron con la amenaza de otra revuelta que significaría el fin de su poder en Palestina, si decía abstenerse de ejecutar a Jesús. El 19:13 dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal del lugar llamado el Enlosado, y en hebreo era Gábata. ¿Gábata? Gábata, ajá. Y dice, Pilato se dio bajo la presión judía y se preparó para emitir juicio sobre la acusación original de la insurrección contra Roma. Este tribunal se refiere al lugar donde Pilato se sentó para dar el veredicto oficial. Yo me imagino que va a ser como una silla donde se sentaba él para dar sus pues si es culpable o no es culpable, qué sé yo, ¿no? Era como una silla colocada en un área cubierta con piedras conocidas como enlosado. La ironía es que Pilatos pronunció juicio sobre aquel a quien el Padre mismo dio todo el juicio. Leamos en Juan 5:22, si alguien me ayuda, por favor. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Así es. Entonces, pues bueno, estamos aquí viendo que la ironía de Pilatos de pronunciar el enjuiciamiento del Hijo, pero a final de cuentas, todo esto está sucediendo porque así Dios Padre lo ha permitido. Aunque nos duela, aunque haya sido demasiado desgarrador, yo me imagino a María, ¿no? Si a nosotros como padres, cuando les pasa algo a nuestros hijos, nos desgarra el corazón, ahora imagínense tal sufrimiento, y como madre, híjole, muy fuerte, pero bueno. Me voy a ir más rápido ya, en el 14, ya el 15 ya. Dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Es lo que les decía, ¿no? De que ahora sí los judíos
reconocían a un solo rey y ahora sí le daban así como que su lugar, ¿no? Pero estaban buscando la forma de cómo convencer a Pilatos de que lo crucificaran. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Dice: crucifixión y muerte de Jesús. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno de en cada lado, y Jesús en medio. Cuando él lleva la cruz, se dice también aquí que cuando él lleva la cruz, estaba ya tan agotado de tanto desangramiento que había tenido, que se encontraron a este señor de Cirene, y obligaron a él que le ayudara con la cruz. Le obligaron que le ayudara con la cruz, ya que nuestro Señor ya iba demasiado débil de tanto azote, de tanto de sangre que había tenido. Nos vamos al 18, dice, el 17 dice: y él, cargando su cruz, salió, ya el 18, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado y Jesús en medio. Dice: hicieron que Jesús se acostara en el suelo, mientras sus brazos eran extendidos y clavados al madero horizontal que había traído desde el enlosado. Se acostumbraba a levantar el madero de inmediato con la víctima adherida a él y empalmarlo al madero vertical. Sus pies fueron clavados al travesaño vertical, que en algunos casos tenía un pedazo de madera que servía como una especie de base para soportar la parte del peso del cuerpo. No obstante, el propósito de tal instrumento era prolongar e intensificar la agonía, no aliviarla. O sea, ¿sí se acuerdan que nuestro Señor Jesús tenía los pies uno arriba de otro, pero estaban clavados? Aunque tenía un madero donde apoyaba su talón, pero eso no le daba descanso. Y dice, no obstante, el propósito de tal instrumento era para prolongar e intensificar la agonía, no aliviarla. Tras haber sido desvestido y apaleado, Jesús podía quedar colgado en el sol ardiente durante varias horas y hasta varios días. Para respirar era necesario empujar con las piernas y contraer los brazos, lo cual generaba un dolor desgarrador. Espasmos musculares agobiantes, sacudidas en todo el cuerpo, pero como la falta del movimiento aceleraba la asfixia, la lucha angustiosa e instintiva por la vida proseguía. Podemos ver las notas en Mateo 27:31. Mateo 27:31. Mateo 27:31. Nos dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Otros dos en Mateo 27:38. 38 dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y bueno, si aquí nos está comparando Mateo, Marcos y Lucas junto con Juan, que todos dicen a lo mejor con palabras más, palabras menos, pero a final de cuentas los cuatro evangelios van describiendo lo mismo con diferentes percepciones, pero es prácticamente lo mismo. Dice: son descritos con las mismas palabras de Juan que utilizó al mencionar a Barrabás, es decir, guerrilleros insurrectos. Y bueno, ahora nos vamos del 19 al 22, ya para concluir. Dice: escribió también Pilatos un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: sois Rey de los Judíos. Respondió Pilatos: lo que he escrito, he escrito. Y dice: como parte de esta ejecución se acostumbraba a atar a un tablero con el texto de la sentencia en el cuello a las víctimas durante su recorrido hasta el sitio de la ejecución, y después era clavada esta tabla en la cruz de la víctima para que sirviera de testimonio, ¿no? No sé, el que fue ladrón, el que fue asesino, el que fue... Y sin embargo a Jesús le pusieron el título de el Rey de los Judíos. Y quiero hacer mención de esto porque, bueno, vienen diferentes
en diferentes idiomas. Dice, el título estaba escrito en 3 idiomas: arameo para los judíos nativos, latín para las fuerzas de ocupación romanas y el griego para los extranjeros y judíos visitantes de otros lugares. Y pues bueno, a final de cuentas creo yo que sí, Pilato sí lo consideró rey, pero su bajo, ¿qué sería? Carácter no testificó. Y creo que quiso también lavarse las manos, uno, al entregarlo y decir, bueno, yo no lo veo culpable, ustedes júzguenlo, y dos, como que sanó o quiso limpiar sus culpas al ponerle, aquí ya hace el rey de los judíos. Pues a mí me deja que de una u otra forma nuestra identidad tiene que estar bien cimentada, bien puesta, y defender lo que nosotros somos y lo que de una u otra forma Jesús vino a hacer por nosotros. Sé que una hoja de un árbol, como bien dice, se dice o se menciona, no se mueve si no es con la autoridad de nuestro Señor, y que todos tenemos aquí un propósito. El propósito de nuestro Señor Jesucristo fue venir a limpiarnos, a pagar por nuestras culpas, y aunque fue demasiado duro por el tormento que Él pasó, pues lo cumplió. Nuestra tarea creo que es más fácil. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo o qué somos capaces de hacer para en verdad cumplir la voluntad de nuestro Padre? Pues eso es con lo que yo me quedo, y le doy una alabanza de palmas a nuestro Señor por lo que Él pasó por nosotros. ¿Algún comentario? Como decía Elisa, todo es el calvario de Cristo, ¿no? Es el proceso donde está siendo entregado como qué, o como quién. Un malhechor, un delincuente. Ante la turba, como un delincuente que merecía morir. Y un delincuente de los más Fuertes, ¿no? Sí, de los más feos. Ante nosotros, ¿como quién? Como el Cordero de Dios, que tenía que ser sacrificado para expiación de nuestros pecados, para nuestra salvación. Bueno, ¿algún comentario? Quiero pasar aquí están sucediendo dos cosas, en el sentido de, pues obviamente toda la descripción es desgarradora desde el punto de vista humano, pero se está librando una batalla en la que nuestro Señor está ganando. O sea, se está haciendo el holocausto para el cual vino. Entonces, por un lado estamos viendo cómo lo están flagelando, está sufriendo humanamente, pero está venciendo al diablo. Se está levantando, de hecho en versículos anteriores dice, para que el Hijo del Hombre se levante. Entonces está sucediendo algo sublime a la vez también. Para nuestros ojos es eso, ¿no? Y por otro lado también características del enemigo. Hay mentiras, hay ¿cómo se llama? Blasfemia también. Blasfemia, o sea, diferentes características, ¿no? Hay odio. Ironías. Entonces son características que van armando, digamos, el escenario a nuestra vista. Pero Así por es. otro lado, algo que no estamos viendo es que se está venciendo. ¿Cuál es la forma? Fíjense, ¿cómo Él está siendo partícipe de la gran victoria Jesús como hombre? Porque en el pasaje, en el versículo 7, ¿quién me lo lee? 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Cómo? Ya lo están acusando de que se hizo a sí mismo hijo de Dios, y no era hijo de Dios. Entonces, según la ley lo deberían de matar, pero si acababan de decir que su ley no les permitía matar, ¿se acuerdan? No, por eso tenían que llevarlo con los romanos. Dice, ustedes sí lo pueden matar, nosotros no lo podemos matar. Pero ahorita dicen, por eso Humberto es importante su reflexión, son mentiras. Porque dice, ahora sí, nuestra ley los puede matar. La ley decía que lo deberían de
de condenar apedreado, mas no crucificado. No crucificados. ¿Quién era el que podía crucificar? Los romanos. Ahora, qué importante es que él está peleando la buena batalla de ser el cordero. Porque no se quejó, no gritó, como un cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? No abrió su boca. Él como hombre está peleando la batalla. ¿O como Dios? Como hombre. Como hombre está siendo desgarrado su piel. Nos decía Elisa, ¿cómo quedó su piel desgarrada, arrancada? Que la misma María en Isaías, nadie lo conoció. Cuando sale de ser golpeado, nadie lo conoce. Ahora, ¿qué significa la corona? ¿Por qué una corona? A los demás enjuiciados a la cruz les ponían corona. Entonces, ¿qué era? Era una burla, haciéndolo ver como un rey, pero ofendiéndolo y lastimándolo. ¿Qué simbolismo en el Antiguo Testamento era cuando le ponías las manos sobre el cordero y declarabas tu pecado? Mi pecado sobre él, y era desgarrador, ¿no? Sobre el cordero. Se estaba enjuiciando, cuando le ponen la corona, lo están enjuiciando. Él ya lo están tomando como pecador. El juicio que nunca se llevó a cabo, realmente. Parece, por ejemplo, Elisa nos explicaba más de la situación de Pilatos, ¿verdad? Pero Pilatos queda realmente fuera. O sea, él no tiene ni asunto, dice, se lava las manos. Él lo reconoce como rey. Y era motivo de muerte para Pilatos, Sí. ¿o no? Sí. ¿Cómo voy a reconocer un rey si el único rey, están diciendo los judíos, es César? Pero él está reconociendo que hay otro rey. Es el rey de los judíos. ¿Era motivo de muerte para Pilatos de parte de César? Sí. Sí. Pastor. Sí. Elisa nos llevó al capítulo 53 de Isaías y les quiero leer el versículo 7, que nos quedamos en el 6, pero el 7 dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así es. Ahora, piensen en esto. Él es el Cordero de Dios, el segundo Adán, el segundo hombre que viene a rescatar y a establecer el reino de la luz sobre las tinieblas. Está peleando la batalla él solo. Por eso cuando lo detienen, ¿qué dijo? Déjenlos ir a todos. Esta es mi batalla. ¿Verdad? Como hombre. Por eso está sufriendo como hombre. Como Dios no podía ser azotado, ¿sí? ¿No? Como Dios no podía morir, ¿o sí? ¿No? Entonces, como hombre está siendo azotado. Por eso le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero hágase tu voluntad, porque como hombre estoy en la tierra. Yo sé que estás conmigo, pero como hombre voy a ser flagelado, voy a ser burlado. Ahora, le ponen la corona y lo visten de púrpura. ¿Cuál es el significado del manto de púrpura? La nobleza. La púrpura la sacaban, ¿alguien sabe de dónde la sacaban? De un molusco del mar. Era carísima. ¿Se acuerdan de esta, cómo se llamaba, la vendedora de púrpura? Se me fue el nombre. De púrpura. Era algo muy caro. ¿Por qué a un hombre que está totalmente ensangrentado, como lo vemos en la película, ¿no? O como lo vemos cuando una turba golpea a alguien que lo deja desfigurado, lo visten con un manto de púrpura? ¿A quién se le ocurre? O sea, humanamente lo harían. Lo más caro lo visten con algo que era carísimo. Y ya le habían quitado su capa. Todo lo habían quitado del torso para arriba, ¿verdad, Elisa? Así es. Entonces lo habían golpeado. Ahora lo ponen con un manto de púrpura. ¿Por qué?
y con una corona de espinas. Y en sus manos lleva una vara, ¿no? Lidia era la vendedora de postres. Lidia era la vendedora de postres. Hechos 16, 14. Ahora lo saca de esa manera. Pensemos que nosotros estemos ahí. Imaginémonos esta historia. Que lo estamos viendo totalmente desfigurado. No vemos su cuerpo, que ya no tiene piel. Y está vestido con un manto de púrpura y con una corona de espinas. ¿Y qué le dice Pilato a la turba? ¿Qué está tratando de hacer Pilato? Que se conmueva. Es una forma de burla, se supone que... Aparentemente burla, La caña que le ponen es el cetro. La corona simboliza lo que llevaba el César en la cabeza. Y el manto simboliza la realeza. Entonces por eso les dice, he ahí vuestro rey. La burla, ¿no? He ahí vuestro Miren, rey. Lo visten como rey, como aparentemente es una burla. Pero era un reconocimiento. Era un reconocimiento. Miren lo que dice en el versículo 4. Pilato salió otra vez. Pilatos mismo, que era el gobernador, está saliendo con él. No era cualquier preso, no mandó ni a un alguacil a mostrarlo. Él mismo sale y les dice esto: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Ya. ¿Se está burlando o lo está tratando de salvar? Lo está tratando de salvar. Dice 3 veces. En el 18, 38 dice, no hallo ningún delito en él. En el 19:4 dice, ningún delito hallo en él. Y en el 19:6 dice, no hallo delito en él. No hallo. Ya lo golpeé, ya lo lastimé. Ahora se los traigo. Ya. Ya lo que querían, ya estuvo, ¿no? Quería Ya. convencernos y conmovernos. Exactamente. Ya. Conforme a la ley romana no había ningún delito. Ya lo, A la ley romana no había ningún delito que perseguir. ya lo torturé, le puse Tehuacán y todo, pero no encuentro delito en él. No hay nada en él. Pero lo que sí encuentro es que este hombre es santo y es un rey. Le está diciendo al ponerle el manto, ¿no? Él es un rey, es un noble. Pero el manto se lo ponen los que lo flagelaron. ¿Y de dónde sacaron el manto de púrpura? Ese nada más lo tenían los nobles. ¿Los soldados tendrían mantos de púrpura? Era un noble, era el noble. ¿A quién se lo pidieron? A Pilatos. Vamos a vestirlo y vamos a sacarlo ya. Y ya, que entiendan que ya lo lastimamos, que ya lo flagelamos, ya lo torturamos y no hay nada. O sea, nuestro trabajo ya lo hicimos. No hay nada en este hombre. Pero se está... ¿sí? También cuando dice que fue herido y maltratado, y ya estaba en las profecías con Isaías, dice en 53:5, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Tal vez se nos hace muy cruel, pero pues, la victoria que nos dio fue sanidad y paz. Exacto. Cada llaga era un golpe. Cada llaga ¿qué significa? Nuestra sanidad. Entonces, a través de ese dolor, nosotros somos salvos. A través de su silencio, porque le vuelve a decir ahorita a Pilatos, ya no me dices de dónde vienes, ¿cómo le dice? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? ¿A mí no me hablas? ¿No sabéis que tengo autoridad? O sea, ya dime algo. ¿Qué quieres que haga contigo? El pobre Pilato está desesperado. ¿O no? No sabe ni qué hacer. Pero, ¿cómo la palabra de Dios lo toca? Porque dice, ninguna autoridad tendría sobre mí si no tuviera sido de arriba. Él tenía temor, quería tener el favor de los romanos. Pero ahí el Señor le dice, no tendrías esto si no te lo hubiera dado, ¿verdad? Lo hace reflexionar de quién es realmente. Desde el capítulo anterior, ¿recuerdan? Cuando platica con él, le está ministrando el plan de salvación. Le está diciendo, yo soy rey.
Por eso el reconocimiento de Él es nuestro Rey. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Rey, tenemos salvación. Sí, porque no nos viene de nosotros, sino de Dios. Así es, cuando nosotros lo reconocemos, Pilato lo está reconociendo. Él es el Rey. Y le está diciendo, es el Rey, reconózcalo. Como cuando tú vas y le compartes a alguien, Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Él es el único que tiene salvación. En Él tenemos nuestra salvación. Parece que Pilato se está tratando de salvar un pueblo. Pero es una lucha. Estaba escrito, ¿verdad? Que a través de eso, ¿por qué tenía que morir Jesús? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante. Pero esto viene, lo que decía Humberto, Él tiene que morir. O sea, está destinado a morir. Porque así eran las normas judías. Un cordero cada año tenía que morir por nuestros pecados. Por eso la cruz del Calvario, ¿no? Por eso la corona tiene que recibir nuestros pecados. Y aquí lo está recibiendo en nuestras enfermedades, en cada golpe. Él es un proceso que está llevando. Y es una lucha. El diablo no lo entiende. ¿Qué trata de hacer el diablo? ¿A qué viene? Matar, robar, destruir. Acabar con tu fe, acabar con todo. Y no sirves para nada. Mira cómo te tienen. Por eso es una lucha que está teniendo el Hijo del Hombre, ¿no? El Hijo de Dios. Porque Dios no puede ser juzgado, ¿sí? Nunca. Pero Él sí. Por eso se hizo carne. Y vivió con nosotros como hijo, como carne. Sufrió, tuvo hambre, fue tentado. Pasó todo como nosotros. Como hombre, ¿no? Siendo Dios, por eso es la grandeza de Dios, siendo Dios se hizo hombre y hombre siervo hasta la muerte. A mí me gustó mucho cuando dijeron lo de la corona de espinas, que la pusieron en su cabeza. ¿Por qué? Porque así se transmitieron los pecados de todos. Y estaba ya, se la pusieron. Porque así hacía usted, ¿verdad? Que era sobre el cordero. Sobre el cordero. Entonces ahí está la transmisión de todos los pecados en la corona de espinas. Así es. Fíjense, y Pilatos funge en este momento como quién. Cuando antiguamente se llevaba el cordero, ¿delante de quién tenía que declarar los pecados? Delante de un sacerdote. ¿O no? Aquí Pilatos pareciera, simboliza a alguien humanamente que está tratando de liberar, que se está volviendo bueno, que no sabe qué hacer. Parece que el bueno es Pilatos y el malo son los judíos. A los suyos vino, a los suyos no les reconocieron. ¿Y Pilato lo reconoció? Sí, lo está reconociendo. Dice, cuando le dice, dime de dónde vienes, qué hago contigo, qué has hecho. Ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuere dada de arriba. ¿Quién le dio la autoridad entonces a Pilato? Entonces, ¿Dios usando a Pilato? Dios usó a Pilato. Claro. Por eso Pilato está en un entredicho. Su naturaleza, que era malvada, así nos dijo Elisa, ¿no? ¿O no? Sí, pero era inteligente, sabía. No, pues era gobernador. Y yo creo que pues un juez se investiga, pues él sabía que había hecho milagros. ¿Y no lo investigó? Yo digo que sí. Pues claro, lo hemos estado viendo en los capítulos anteriores. Le está diciendo, ¿qué has hecho tú? Dime qué eres, de dónde vienes, qué haces. No encuentro maldad. Son 3 veces que le dice, no encuentro nada. Dime qué haces. Pero el punto es este. Ahora la autoridad te la ha dado mi Padre. Ay, híjole. Entonces ya no pertenece a la autoridad de César. ¿O sí? ¿Quién lo está manejando? El Padre. Su naturaleza humana, que era aguerrido, y para haber sido gobernador haber sido muy malo, ahorita se está volviendo en un cordero usado por el Señor, por el Padre, para un propósito específico, porque Él le ha reconocido a Jesús como Rey. Entonces,
también cargó la maldad de Pilatos al reconocerlo. Sí, ya no estoy haciendo la voluntad del César, sino la de Dios en tu vida, aunque no sé por qué te vas a morir, no sé por qué la gente no te quiere, pero yo sí te reconozco y voy a soltarte, voy a hacer lo posible por soltarte porque eres inocente, ante mis ojos no tienes pecado. ¿Tuvo pecado Jesús? Fíjate, los ojos de Pilatos han cambiado, ¿no? Cualquier otro le dice, mátenlo, ya, se acabó. Pero este hombre no. Este hombre es santo. Es el reconocimiento de un pecador y Jesús salvándolo. Qué increíble, ¿no? Pilato dice, o bueno, no Pilato dice, sino más bien en el versículo 8 de este capítulo 19, dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Cuando oyó decir que se hacía a sí mismo decirse hijo de Dios. ¿Por qué tuvo miedo? Pero dijo, tuvo más miedo. ¿Pero por qué? Porque sabía. Entonces, Ya está siendo ministrado, sus palabras, la palabra del Señor rompió todas sus emociones, todos sus sentimientos. Ya no puede hacer nada. O sea, él ya es otro personaje, Pilatos. Ya está haciendo la voluntad del Padre. Entonces, ya es otro, está cambiando su mentalidad. No sabe qué hacer, como nosotros muchas veces no sabemos qué hacer. Cuando nos sentimos destanteados o no nos sentimos queridos en un lugar, no sabemos qué hacer. Pero hay propósitos divinos, ¿o no? Hay tratos divinos de Dios. Cuando tú vas a un lugar y te tratan mal, dices, hijo, ya no vuelvo, ya. Pero hay propósitos de Dios. Está templando tu corazón. Entonces hay cosas especiales que Dios está tratando con Pilato. ¿Sí, pastor? Aquí hay una cosa bien especial en el 11, cuando le dice el Señor a Pilato, si no se te fuera dado de arriba esa autoridad. Pero aquí hay algo también que va contra Pilatos. Cuando dice el Señor, si no te fuera dado desde arriba, por tanto, el que a ti me ha entregado, dice una palabra bien especial aquí, mayor pecado tiene. Pilatos sí tiene que ser, tiene un pecado ahí, hay pecado ahí en Pilatos. Cuando habla y dice que el que le entregó a él, mayor pecado tiene. ¿Quién lo entregó? Está siendo incluido ahí también Judas. O los judíos, los sacerdotes. Los sacerdotes. Entonces también está incluido en la palabra, conforme a la palabra que dice aquí. También Pilatos está incluido en eso. ¿Cuál es el pecado de Pilatos? La omisión. O sea, porque él sabía, era como una lucha que tenía Pilato entre su corazón y su mente. ¿Le está mostrando su pecado? Sí. ¿Verdad? Le está mostrando, pero lo importante también es lo que sigue adelante, el 12. ¿Qué dice? Desde entonces procuraba Pilato soltarle. ¿Qué dijo? Está bien, yo soy pecador, ahí muere, ¿o no? O sea, le mostró su pecado, ¿sí? Pero también mostró arrepentimiento, quiero soltarte. O sea, no tengo nada, yo no quiero nada contigo, eres santo. ¿Te fijas la forma de tratar de Jesús? Personalmente, ¿no? No perdió tiempo para salvar a alguien. Vino por todos. Por tanto amó Dios como dice, por lo tanto amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y aquí está Pilatos. Le está mostrando, como dice el pastor, su pecado. Ya, ahí muere. Te voy a soltar. No tengo nada, no quiero nada contigo. Allá ustedes. Allá ustedes. ¿Se está limpiando? Y ahora, dice, aquí viene la presión. Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Fíjense. Todo aquel que se hace rey, a César se opone. ¿Quién está declarando que es rey de los judíos? Pilatos. ¿Se está oponiendo al mismo rey, al mismo César? Cuando pone la inscripción, ¿lo declaró rey? ¿Se opuso a César?
era pecado pena de muerte. ¿Sí? Entonces, aquí está, Dios es hermoso, no te va a dejar, le va a dar la oportunidad a todo el mundo a ser salvo, a todos. A mí me impacta el versículo 15 porque les dice que es tu rey y ellos responden, no tenemos más rey que César. Siendo los judíos de una identidad tan celosa y ahora se hacen romanos. ¿Quién está siendo más pecador? Ellos están renunciando al rey. Ellos son los que están blasfemando. ¿Están qué? Blasfemando. Sí, están renunciando al rey. En cambio, Pilatos no, lo está reconociendo. Fíjense, ¿qué hace Pilatos? Se sube al enlosado, que es un lugar alto. En el 14, ¿quién me lo lee? Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. He aquí vuestro rey. ¿Qué significaba la Pascua para los judíos? ¿O qué significa la Pascua para los judíos? ¿Qué era lo que hacían en la Pascua? Sacrificaban el cordero para expiación de los pecados, ¿verdad? Para tener un reconocimiento, una intimidad con el rey, ¿o no? O sea, a ellos les interesaba más matar el cordero físicamente que entender que el cordero estaba siendo sacrificado. El cordero, el último sacrificio, dice la Escritura, no hay otro sacrificio. El sacrificio es el que estuvo en la cruz, el Cordero de Dios. Pero les interesaba su fiesta. No les interesaba que estaba muriendo el Cordero. Estaba siendo juzgado. Y Pilato le dice, es vuestro rey. Crucifícale, crucifícale. A vuestro rey he de crucificar. ¿Otra vez? ¿Cómo quieres que crucifique a tu rey? Eres judío, vino a salvarte. No pretendas que yo mate a tu rey. No puede ser. No tenemos más rey que a César, como decía el ahorita. Entonces lo entregó a ellos. ¿Qué dicen otras partes? Que se lavó las manos, ¿no? Lo entregó a ellos. Entonces, si los judíos no podían matar, ¿quién lo mató? O sea, ¿a quién se los entregó? A ellos. Se volvieron homicidas, ¿verdad? Porque claro que fueron los romanos bajo los soldados romanos, pero se los entregó a ellos. Ustedes hagan lo que quieran, ¿verdad? Es su rey. Tomaron a Jesús y se lo llevaron. Sobre la crucifixión, ¿algún comentario? Dice que en el pasaje nos comentaba que pasó Simón de Cirene. ¿Quién fue ese Simón de Cirene? ¿Qué pasó con Simón de Cirene? Le ayudó a cargar la cruz. Regresaba de trabajar porque iba a festejar la Pascua. Él iba a festejar la Pascua, iba en otro mundo, cuando vio que estaba ahí. ¿Qué pasó con Simón de Cirene después de eso? Búsquenme, hay un personaje que Pablo manda a saludar en Romanos 15, 16, me parece. Se llama Rufo. Este personaje, ahí no me acuerdo exactamente el pasaje, pero Romanos, a ver, búscame 15, comienza a saludar Pablo a varias. A ver. No estoy muy seguro, ¿eh? 16:13, saludo ¿A Rufo? Sí, saludo a Rufo en el 16. A ver, ¿me lo lees, por favor? Sí. Y Irma, búscame Marcos 15, 21, ¿sí? Saluda a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Fíjate, ese personaje.
y mía. ¿Por qué Pablo dice que es como su madre, la madre de Rufo? Marcos 15, 21. ¿Qué dice? Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que Ándale. venía del campo, a que le llevase la cruz. Entonces, ¿qué pasa con Pablo? Cuando Pablo es convertido, se va a vivir un tiempo con Simón de Cirene. Y lo toma como sus padres espirituales. ¿Por qué? ¿Qué pasó con ese Simón de Cirene? Le cambió la vida. Vio a Jesús, tomó la sangre de Cristo. Fue el que tomó la sangre de Cristo y fue conmovido a misericordia. Lo vio cara a cara y cambió su historia. ¿Te fijas que Jesús salvando vidas? Salvando vidas. Ya no podía como hombre, estaba tirado en el suelo y de repente llega Simón y lo ve en la cara. Déjame ayudarte, ¿no? Bueno, fue obligado, dicen, ¿verdad? Pero al verlo, al tomar esa sangre, entonces cambió su historia. Yo me imagino, no lo dice la Biblia, que se va corriendo a su casa llorando y su señor le dice, ¿qué pasa? Dice, he visto al rey y cambió su historia. Hay Pablo. dos personajes, hermano, muy importantes ahí, que tuvieron de alguna manera un contacto con la sangre de Jesucristo, y eso fue lo que primero es José de Arimatea cuando lo baja de la cruz. Ah, bueno, ¿este viene después? No, sí, permítame, me refiero a esto. Estamos hablando ahorita de Simón de Cirene, dice que lo obligaron, de alguna manera, eso fue un decir, pero cuando José de Arimatea lo baja de la cruz, que lo va y lo pide, se empapó de la sangre del Señor cuando lo bajó. Y Simón, cuando le dicen que lo obligan a cargar la cruz, también se empapó de la sangre de Jesucristo. Así es. Por eso dice que la sangre de Jesucristo tiene poder, y es ese poder que cambia y transforma a la gente. El sacrificio de Cristo en la sangre, derramó su sangre, es el acto más sublime de un hombre que está dando su sangre por otro, como hijo de Dios, ¿verdad? Está claro. Ahora, ¿qué sucede? Lo llevan al Gólgota y pone el título, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Quién ordenó poner ese título? Ahí está la clave, ¿eh? Pilatos, imagínate si le dicen eso a César, oye, ¿tú lo reconociste como rey? Lo puse. ¿Por qué? Si no hay otro rey más que yo en toda la tierra. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús cuando fue tentado, cuando le mostró todos los reinos? ¿Qué le dijo? Si postrado me adoraron. Reconóceme que yo tengo todo, que yo soy el rey. Órale, ¿no? ¿Verdad? Esa tentación fue hacia Jesús como hombre. No tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Solamente a Dios adorarás. Y su acto final, apártate de mí, Satanás. Lárgate, no tentarás al Señor tu Dios. Acuérdate que yo soy Dios, ¿verdad? Pero aquí, en el acto de Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, ¿qué significa Nazareno? Apartado. Jesús, que fue apartado para este acto, es el Rey de los Judíos. ¿Qué más vemos? ¿Terminamos? ¿Me permites mencionar más? Sí. Que no leí, y es algo con respecto a lo que dijo Humberto, y es muy cierto, dice, pero Jesús, que invierte la sabiduría del mundo, iniciaba así su reinado. Bueno, espérense tantito, acuérdense que está como cordero en este momento.
¿verdad? Él es el rey, pero en este acto está haciendo como su ¿cómo se llama? Su carácter es el cordero llevado a la cruz, ¿verdad? Aunque es el rey, nunca dejó de ser rey. Desde que los reyes o lo vinieron a adorar, los sabios, ¿a quién adoraron? ¿Se acuerdan lo que le dijeron a Herodes? Porque ha nacido al rey de los judíos. ¿O no vinieron a adorar al rey? O sea, siempre ha sido rey. Pero en este acto está luchando como hombre, como cordero de Dios. Ya vamos a ver más adelante que se le da toda la potestad, ¿verdad? Toda la autoridad. Ahorita está cumpliendo lo que dice Nazareno, que es apartado para esto, para este acto. ¿Qué sucede con ellos? ¿Por qué menciona la Escritura? Dice, versículo 20, que lo ponen en hebreo, en griego y en latín. ¿Por qué? Que todo el mundo se entere, para que no digan, yo no supe. La Biblia está en todos los idiomas, para que nadie diga, es que yo no la tenía. Ya ahorita está en todos los idiomas, ¿verdad? Ya no hay, de que yo no supe. Tú ya sabes, ahí estaba la Biblia, ahí estaba la inscripción, es el rey de los judíos. ¿Le van y le reclaman? Le dicen, lo que he escrito, lo he escrito. ¿A qué se refiere? No lo muevo. Ya es una orden. Es el rey de los judíos. De aquí en adelante, el gobernador dijo, esta es una orden. Es el rey de los judíos. Ya les concedí. Ya. Ahora. Ahí está. Reconózcanlo como rey, ¿verdad? De los judíos. Hasta la fecha, rey de reyes. Nosotros lo reconocemos. Ellos, muchos no lo reconocen. Lo increíble, ¿no? Era como un sello, como el rey ponía su sello y... ¿Ya? Es una frase muy común en los faraones. Así se escriba, así se dice, así se escriba y así sea. Así sea. Punto. Ya está dicho, ya está escrito. No hay cambio, no puede cambiar. ¿Qué sucedió? ¿Qué significa que Jesús se lava las manos? Pilato se lava las manos. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado? No está en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Pero está en otros evangelios. No acepta su responsabilidad, ninguna responsabilidad. No le ve ninguna culpa. Yo soy libre de esto. Yo no puedo juzgar esto. Para mí es inocente. No tiene pecado. Él es el rey. Como diciendo, lo que pase, allá ustedes. Ahora, el simbolismo de lavarse las manos irá más allá. Es como simbólicamente te bautizas. Me limpio con agua para saber qué es lo que pasa en mi espíritu. Soy limpio. ¿Simbolizará eso? Sí. ¿Por qué no? Yo creo que más que nada estaba diciendo como que... Y bueno, cuando tú te bautizas, ¿qué dices? Soy limpio. Soy limpio de todo pecado. O sea, yo de esto no tengo asunto. He vuelto. No tengo por qué estar. ¿Y Pilato sabrá si lo sabe? ¿Si lo reconoció? Sí. Sí, cuando entendió, cuando le dijo, hay otro más pecador que este, dijo, yo ya no, yo quiero soltarte, yo no me meto en esto. Reconozco que eres rey. Él tuvo que, ¿cómo te diré? Cuando él pone la inscripción, él se arriesgó a todo. Sí. ¿Lo reconoció? Sí. Acuérdense del que está al lado de la cruz. ¿Lo reconoce como rey? Sí. Punto. ¿Sí? Hablaba de un simbolismo. Sí, hay mucho simbolismo en lavarse las manos. Si nosotros nos acordamos en el Antiguo Testamento, el sacerdote antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo tenía que lavarse las manos. Los
pies y las manos en el lavacro para poder entrar limpio delante del Señor. Es un simbolismo muy grande lo que hay ahí con lo que hace Pilatos, porque realmente quiere, si lo podemos decir de esta manera, llegar delante del Padre. Cuando lleguemos delante del Padre o llegue delante del Padre, el Señor, pues, yo no Tengo las tuve manos nada que limpias. ver con esto, ¿no? De alguna manera, yo me lavé las manos antes de venir delante de ti. En el sacrificio que hubo, realmente, yo creo por esto, va más allá de todo, a veces muchas cosas, lo que leemos aquí. Decía que Pilato no tuvo la culpa. Realmente los actores intelectuales de la muerte de Jesucristo fueron los judíos. Y por eso es ese castigo mayor para el intelectual, que no tiene ni fianza ni nada, que para el autor material, ¿verdad? Entonces, es tremendo esto de Ahora, fíjense, lavarse las manos. ¿por qué en la escritura, siendo gobernador, pónganse un poco en los pies del gobernador, siendo gobernador, delante de todos se lava las manos? ¿Por qué no dijo simplemente, háganlo, se los entrego y se acabó? ¿Por qué tuvo que hacer ese acto? ¿Y por qué está plasmado en la Biblia? ¿Mande? No tenía por qué hacerlo. No tenía por qué hacerlo público, sí. Ya había sido transformado cuando estuvo platicando con nuestro Señor Jesús, y le dio la revelación de que Él en sí era. Por eso es el acto de Pilatos donde dice, yo no tengo nada que ver con esto. Yo lo quise soltar. Lo hizo en público porque así que la gente... ¿Y cómo lo haces en un bautizo? No me da temor. O sea, esto es lo que estoy limpiando. Estoy limpiando este acto, ¿verdad? Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, en esta mañana reconocemos a Jesús como nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Espíritu Santo, te pedimos que nuestra mente sea cautiva a la mente de Cristo. Señor, ponemos toda nuestra mente bajo tu mente, Señor. Queremos servirte con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y todo nuestro cuerpo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir tus pasos y dar testimonio de ti en la tierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.